¿Nos coparon la Bimá? ¿Qué pasó? ¿Saben que en la época bíblica me hizo acordar todo esto? Cuando una persona buscaba asilo, se acercaba al Beit HaMikdash, al templo de Jerusalén, y se encaramaba sobre el Mizbeach, ¿no? Sobre el altar. Y nadie podía tocarlo, nadie lo podía sacar de ahí, a menos que esa persona quisiera, porque ese era un sitio sagrado. Así que, chicos, a los chicos de Bar y Bat Mitzvah, a los chicos de juventud, les decimos, este es su lugar. Este es el lugar sagrado que les pertenece y nadie los puede sacar de acá. Así que vengan y tomen por asalto la Bimá cuando quieran. Es lindo empezar así, ¿no? Se sienten los aires de un nuevo comienzo, un nuevo ciclo que se va gestando. Y justamente acerca de esto les quería hablar. Porque, escuchen bien, los maestros del Talmud postulan que existen 4 Rashei Shana. Les resulta raro, ¿no? Algunos me miran con cara de pesar, algo asustados, como diciendo, ya nos es difícil con un solo Rosh Hashanah por año embarcarnos en el proceso de introspección que eso conlleva, reunir a toda la familia para la cena una vez por temporada y ahora porfiadamente los rabinos antiguos, nuestros sabios, nos dicen que no hay 1, ni 2, ni 3, sino 4. 4 instancias en las que el año debe reiniciarse y reconfigurarse. 4 instancias en las que, de hecho, tenemos la posibilidad de comenzar un ciclo de nuevo. Y ahora esas caras de pasmo, de susto que veía antes, algunas se fueron transformando, ¿no? Porque hay optimistas entre nosotros. Y los optimistas, con esto que dije, se están haciendo un verdadero festín, ¿no? Porque entienden que detrás de esta sentencia rabínica hay una confirmación, la ratificación de una aspiración, de la aspiración de que volver a empezar, como decía una canción que sonaba mucho en mi temprana juventud, ¿se acuerdan? Volver a empezar no es solo un anhelo posible, sino que es un mandato religioso y resulta imperioso cumplir este precepto, al igual que cumplimos el resto de las normas de nuestra tradición ancestral. Pero claro, junto a los optimistas entre nosotros, también están, y en un acto de sinceramiento me incluyo, los más precavidos, los más cautelosos, ¿no? Los que ante un nuevo comienzo oscilan entre la esperanza y la conciencia de la dificultad que conlleva volver a empezar de cero nuevamente, ¿no? Y vamos nosotros, los cautos, alegres pero temerosos, anhelantes pero vacilantes, con una expectativa algo incierta al encuentro de la posibilidad de afrontar un nuevo principio. Y acá me quiero detener unos instantes. En la dicotomía, en la aparente contradicción entre el pesar y los deseos que giran alrededor del volver a empezar. Y todo esto me remite, como siempre, como no podía faltar, ¿a qué? A una vieja memoria, a una anécdota de mi infancia que, si me permiten, quiero compartir con ustedes. Porque me acuerdo patente, el primer día de clases. El primer día de clases cada año, cada ciclo lectivo cuando yo era chico. Recuerdo cómo me dejaban, al igual que a muchos aquí, frente a la puerta del Yule, unos portones que en ese momento, ante mi pequeñez, claro, se hacían monumentales. Parecía el frente de un suntuoso y gran palacio. Hoy, cuando vuelvo al 11 a visitar a mis padres, veo que la dimensión en verdad de esas puertas es otra, ¿no? Y recuerdo también cuando llegaba el turno de soltar la mano de mi madre. Tengo la memoria grabada en el cuerpo, en el tacto, ¿no? La huella de ese movimiento con el que soltaba su mano, y entonces sabía que no quedaba más opción que cargarse la mochila sobre los menudos hombros y afrontar con mis esperanzas y mis desesperanzas esos 2 o 3 peldaños que me separaban del comienzo de un nuevo ciclo lectivo. Esos 2 o 3 peldaños que me separaban de aquel lugar donde habría de conocer mis primeros amores y, por consiguiente y naturalmente, también mis primeros desamores.
aquel lugar donde habría de entablar mis primeras amistades, esas grandes amistades de la infancia, las inolvidables, las que dejan una marca indeleble en uno, y también las simpatías más transitorias, más efímeras, esas relaciones momentáneas a las que todos estamos acostumbrados hoy en día. Bueno, imaginen, todo esto pasaba por mi mente, por la mente de un pequeño niño, de un nene chiquito, en ese breve lapso que me tomaba subir cada año antes de un nuevo comienzo, los 3 escalones que me conducirían al interior de aquel santuario que algunos llaman escuela. Y nosotros tenemos la suerte de albergar un templo que además se consagra, ¿no?, en los chicos que habitan esta escuela. Y ahora voy a hacer una digresión, una pequeña interrupción. Porque a propósito de santuarios, oímos en la porción de lectura de esta semana, Parashat Trumá, el precepto de construir el Mishkan. ¿Se acuerdan de qué se trata, no? El Mishkan es el templo móvil que acompañará al pueblo de Israel a lo largo de su periplo, de su travesía en el desierto. Y mientras evoco con ustedes esta anécdota de la infancia, y mientras al mismo tiempo repaso las características que son mencionadas de manera meticulosa y minuciosa en el relato acerca de cómo se debe construir, armar y desarmar el tabernáculo, el Mishkan, me resulta curioso también pensar en una de sus características, en una de las singularidades de este santuario móvil, del Mishkan. Porque sugiere un pasaje bíblico que al ingresar a este templo, lo primero que uno veía, lo primero con lo que se topaba la propia mirada, ni bien uno ingresaba a aquel recinto, era la imagen de 2 querubim, de 2 querubines. Los querubines son, según algunos exégetas y estudiosos del texto, 2 esculturas, 2 efigies, 2 estatuas con forma, con semblanza humana, que se erigían, que se posaban ahí firmes como 2 guardianes que cuidaban, custodiaban celosamente las palabras de Dios, porque estaban ubicados justo frente al arca sagrada, al arón donde estaban depositadas las tablas de la ley con los famosos 10 mandamientos. Ahora, esto es lo que dicen algunos exégetas acerca de la identidad de los querubines. Pero hay otros, más sensibles, más poetas, que nos señalan que los querubines no eran simplemente estatuas con forma de humanos, sino, presten atención, que dicen que eran estatuas con forma de niños. Eran 2 nenes. Aquello que uno veía frente a sí al entrar al espacio más sagrado, al internarse en lo profundo del santuario, era el retrato de 2 nenes entrelazados, el uno al otro, en un tierno abrazo en el que se enredaban con sus brazos y con sus alas, como si acaso buscaran refugiarse de algo, cobijarse quizás ante la constante e impetuosa presencia divina que yacía frente a ellos dentro del Mishkan. Y en la figura se me ocurre pensar de estos 2 niños, de estos querubines, en sus miradas tiernas. Se guardaba por un lado un anhelo, la esperanza de poder entregarse de manera total y cabal a aquella presencia divina que yacía junto a ellos. Y por otro lado, sin que haya contradicción alguna, también su mirada reflejaba el temor, el miedo, el pavor reverencial ante aquella presencia divina. Temor y temblor, esperanza y desesperanza, miedos y deseos imbricados, enredados el uno en el otro como aquel abrazo irremediable, inextricable de esos aniñados querubines frente al arca de la ley. Los que escucharon con atención, los padres, las madres, los chicos y chicas en edad escolar entre nosotros, entienden ahora por qué les conté todo esto. Porque estamos todos a las puertas de un nuevo ciclo,
un nuevo ciclo lectivo que está a punto de comenzar. En unos días nada más, finalizando Shabbat, cruzaremos juntos los pocos peldaños que nos separan del interior de este santuario, que se viste de templo y también se viste de escuela. Y quizás se despierten en ellos, en nuestros hijos, en nuestras hijas, y por qué no decirlo, quizás se despierten también en nosotros ciertas angustias y temores vinculadas con el hecho de volver, de retornar, de volver a empezar de nuevo, de dejar a nuestros hijos en otro ámbito, de no tenerlos todo el tiempo junto a nosotros en casa. Pero seguramente, junto a estos sentimientos, se encuentre también un anhelo, el anhelo y la esperanza de que nuestros hijos habrán de crecer y de aprender en plenitud, de descubrir mundos nuevos, antes desconocidos e ignorados. Por eso, quiero que recuerden. Recordad que lo sagrado, y nos lo enseña el simbolismo de la figura de los querubines, lo sagrado es poder albergar todas estas emociones, no rendirse y someterse ante una de ellas, sino integrarlas, labrar una síntesis de ambos polos dentro nuestro. Porque al fin y al cabo, en ese registro agridulce, en nuestro desdoblamiento, desgajamiento entre el dolor y la alegría, entre la pérdida y el júbilo, entre el miedo y el deseo, ahí se juega lo más sagrado que tenemos, que no es sino nuestra propia vida. Que sea este un año de aprendizajes, un año en el que podamos ver a nuestros hijos y nuestras hijas crecer y aprender en plenitud. Shabbat Shalom. Nos ponemos de pie, por favor.